Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. No lloré cuando encontré sus zapatitos rosas a la orilla del lodo. Ni siquiera lloré cuando la policía me entregó el frío certificado de defunción sellado. Pero cuando conecté su reloj inteligente dañado a mi computadora y escuché el pesado chapoteo, seguido por la risa profunda y cruel de 4 hombres adultos. Ese fue el momento exacto en que el padre en mí murió y el francotirador despertó. Mi nombre es Víctor. Durante 15 años, fui un fantasma. Fui un tirador de precisión de nivel 1, un fantasma desplegado en los rincones más oscuros del mundo para resolver problemas que nadie más podía arreglar. Sobreviví a desiertos, montañas y al tipo de violencia que la mayoría de la gente solo ve en pesadillas. Pero nada de eso me preparó para el silencio de mi propia casa. Había estado en el extranjero en un contrato de seguridad privada de 6 meses. Tomé el trabajo para pagar un programa de terapia conductual especializada para mi hija, Sofía. Tenía 10 años. Sofía era autista y veía el mundo de una manera que hacía que todo lo demás pareciera aburrido. Le encantaban los patrones, los números y el sonido de la lluvia. Pero más que nada, amaba el lago cerca de nuestra casa. La policía local lo llamó un trágico accidente. Dijeron que pasaba todo el tiempo con niños de necesidades especiales. Dijeron que simplemente se alejó de su cuidador, resbaló en las rocas mojadas y cayó en aguas profundas. Cuando bajé del avión y corrí directamente a la delegación, sentí el pecho hundido. Me senté en una oficina gris y estrecha frente al capitán Mendoza. Era un hombre robusto con ojos cansados y una cara de simpatía perfectamente ensayada. Justo detrás de él estaba un policía más joven, el oficial Beltrán. El capitán Mendoza deslizó un folder manila sobre el escritorio. Me dijo que hicieron todo lo que pudieron. Dijo que el agua estaba demasiado fría y que para cuando la sacaron, ya era tarde. Me puso una mano en el hombro y me dijo que me fuera a casa a tratar de encontrar algo de paz. Pero no sentí paz. Sentí una fría y escalofriante sensación de que algo andaba mal en la nuca. Era el mismo instinto que me había mantenido vivo en zonas de combate. Como francotirador, toda mi vida dependía de leer microexpresiones, observar el viento y ver las cosas que a otras personas se les escapaban. Miré al oficial Beltrán. Los juguetes de Sofía todavía estaban perfectamente alineados en la alfombra de la sala. Su cobija azul favorita estaba doblada en el sofá. Me senté en el suelo, rodeado de sus cosas, y finalmente dejé que el dolor me golpeara. Lloré hasta que me ardieron los pulmones. Lloré por la niña que nunca más correría a la puerta a recibirme. Dentro del folder manila que me dieron, había una bolsa de plástico de evidencia que contenía los objetos personales que llevaba puestos cuando la encontraron. Una liga para el cabello mojada, un pequeño dinosaurio de plástico y su reloj inteligente. Era un reloj resistente al agua que le compré antes de irme. A Sofía le encantaba porque contaba sus pasos y a ella le gustaba llegar exactamente a los 10,000 pasos al día. La pantalla estaba estrellada y la carcasa rayada, pero estaba diseñado para sobrevivir en aguas profundas. La policía probablemente pensó que era solo un juguete roto. No sabían que yo había modificado el software para que grabara audio constantemente en ráfagas cortas, por si alguna vez se perdía y yo necesitaba rastrear su entorno. Me temblaban las manos mientras desatornillaba la placa trasera del reloj. Saqué la diminuta tarjeta de memoria sellada contra el agua, la deslicé en un adaptador y la conecté a mi laptop. Mi software de encriptación militar se puso a trabajar recuperando los archivos corruptos del día en que murió. Había cientos de clips de audio. La mayoría eran solo el viento, el sonido de sus pasos, el crujir de los árboles. Salté al último archivo. La marca de tiempo era 4:12 de la tarde, la hora exacta en que el forense dijo que se ahogó. Me puse los audífonos y le di play. Al principio, solo se escuchaba el sonido del agua golpeando contra la orilla. Luego escuché la voz de Sofía. Estaba tarareando su canción favorita, un hábito nervioso que tenía cuando estaba sobreestimulada. No estaba cerca de la parte profunda. Caminaba por el sendero de grava. Luego, el fuerte crujido de unas botas. No un par. 4.
Oigan, miren a esta, se burló la voz de un hombre. Era aguda y arrogante. El tarareo de Sofía se detuvo. Pude escuchar cómo su respiración se aceleraba. Tenía miedo. Váyanse, dijo en voz baja. Estoy contando. ¿Está contando, muchachos?, se burló otra voz. ¿Qué le pasa? ¿Está defectuosa? Una tercera voz se rió. Me quedé congelado en la silla, con la sangre helándose en mis venas. Reconocí la primera voz. La acababa de escuchar un par de horas antes en la delegación. Era el oficial Beltrán. El audio continuó. Hubo un forcejeo repentino. Sofía soltó un grito agudo de pánico. Agárrenle los brazos, gruñó alguien. Vamos a ver si sabe nadar, se rió Beltrán. Hubo un chapoteo violento. El sonido del agua helada golpeando violentamente el micrófono. Luego Sofía empezó a sacudirse. Se estaba ahogando, jadeando desesperadamente por aire. Y sobre el sonido de mi niñita ahogándose, los escuché. A los 4. No estaban tratando de ayudarla. No estaban pidiendo refuerzos. Se estaban riendo. Las carcajadas siguieron y siguieron, haciendo eco sobre el agua hasta que los manoteos de Sofía se detuvieron lentamente. Y entonces el archivo de audio se cortó. Me quedé sentado en la oscuridad durante mucho tiempo. El padre que había entrado caminando a esta casa estaba muerto. Se ahogó en ese lago con su hija. Me levanté despacio y bajé al sótano. Hice a un lado las cajas de chamarras viejas de invierno y encontré la pesada puerta de acero escondida detrás del muro de yeso. Ingresé el código biométrico. Las pesadas cerraduras hicieron clic al abrirse. Saqué un enorme estuche Pelican cubierto de polvo. Abrí los pestillos. Adentro, descansando en espuma cortada a medida, estaba mi rifle de francotirador negro mate de largo alcance. Pensaron que habían ahogado a una niña indefensa y rota. No sabían que acababan de despertar a un monstruo. Me prometí a mí mismo en ese instante, mirando el frío acero del cañón, cada uno de los hombres que se rió ese día iba a sentir exactamente lo mismo que sintió mi hija. Y iba a empezar con el oficial Beltrán. El sol salió sobre la ciudad, proyectando una luz pálida y enfermiza a través de las ventanas de la sala, pero el frío dentro de mi pecho se había vuelto permanente. No me había movido de mi silla en el sótano. Mi rifle de largo alcance descansaba sobre mis rodillas, pesado y familiar, pero aún no era el momento de apretar el gatillo. Un profesional no actúa cegado por la rabia. Un fantasma reúne inteligencia antes de atacar. Había pasado las últimas 8 horas haciendo lo que el ejército me enseñó a hacer, analizar al enemigo. Pasé el terrible archivo de audio de los últimos momentos de mi hija por un ecualizador de sonido en mi laptop. Eliminé el viento. Silencié el agua chapoteando. Aislé las voces de los monstruos que ahogaron a mi pequeña Sofía. Ya sabía que el oficial Beltrán era el líder. Reconocí su desprecio arrogante en la oficina del capitán, pero necesitaba a los otros 3. Memoricé sus cadencias vocales hasta que se grabaron a fuego en mi cerebro. Uno tenía un tono rasposo e inconfundible, como un hombre que fumaba 2 cajetillas al día. Otro tenía una risa profunda y estruendosa que resonaba desde el fondo de su pecho. La cuarta voz era más silenciosa y solo ofrecía gruñidos cortos y nerviosos de aprobación. Para las 8 de la mañana, me bañé, me puse un traje gris sencillo y arrugado, y ensayé mi expresión frente al espejo. No podía parecer un operativo de nivel 1 preparándose para una guerra urbana. Tenía que verme exactamente como ellos creían que yo era, un civil destrozado y derrotado. Un padre en duelo pidiendo migajas para poder cerrar el ciclo. Conduje de regreso a la delegación de policía. El edificio olía a café rancio, cera para pisos mojada y loción barata. Parecía un lugar normal al que la gente normal iba a pedir ayuda. Pero el soldado en mí vio la verdad. Era un nido. ¿Le puedo ayudar en algo, señor?, preguntó el sargento de guardia sin levantar la vista del papeleo. Soy Víctor, dije, forzando mi voz a temblar lo suficiente como para sonar patético. Vengo a firmar los formularios de liberación de mi hija. De Sofía. El sargento suspiró y apuntó con su pluma hacia una fila de bancas de madera dura contra la pared.
Tome asiento. El capitán Mendoza sacará el papeleo cuando tenga un minuto. Me senté, crucé las manos sobre el regazo e incliné la cabeza. Para el observador casual, solo estaba llorando, pero debajo de mis manos, mis ojos estaban bien abiertos, observando los reflejos en la división de cristal de las puertas principales. Cerré los ojos por un momento, mapeando la habitación usando solo mis oídos. Oye, tráeme un café, ¿no? Mi corazón se detuvo por completo. Ahí estaba, la voz áspera, rasposa y jadeante. Abrí los ojos lentamente y miré hacia el pasillo que llevaba a la sala de descanso. Un oficial alto y larguirucho con un nudillo amoratado estaba apoyado en el marco de la puerta, masticando un palillo de dientes. Leí la placa plateada con su nombre prendida en su uniforme, Lázaro. Solo si esta vez lo pagas tú, cobarde tacaño. La risa profunda y estruendosa hizo vibrar el cristal de la ventana de la sala de descanso. Un oficial enorme, de hombros anchos, se acercó dándole una fuerte palmada a Lázaro en la espalda. Tenía el cuello grueso y unos ojos crueles y vacíos. Su placa decía Quiroz. Esos eran tres, Beltrán, Lázaro y Quiroz. De repente, la puerta de la oficina del capitán hizo clic al abrirse. El capitán Mendoza salió sosteniendo una tabla con sujetapapeles. No les dijo una palabra a Lázaro ni a Quiroz, pero cuando pasó junto a ellos, vi las microexpresiones. Mendoza les lanzó una mirada afilada y nerviosa. Lázaro dejó de masticar su palillo de inmediato. Quiroz miró hacia el suelo. Era una mirada de absoluta complicidad. Tal vez Mendoza no había estado en el lago ese día, pero sabía exactamente lo que sus hombres habían hecho. Él era el escudo que los protegía. Toda la delegación estaba infectada con la misma podredumbre. Firme aquí, Víctor, dijo el capitán Mendoza con suavidad, entregándome la tabla. Y, de nuevo, lamentamos muchísimo su pérdida. Lo miré hacia arriba, dejando caer una sola lágrima por mi mejilla. Gracias, capitán. Todos ustedes han sido de gran ayuda. Firmé el papel, me puse de pie y salí por las puertas dobles. En el momento en que el aire fresco del exterior golpeó mi rostro, el temblor desapareció. Las lágrimas se secaron al instante, el padre en duelo se esfumó y el francotirador regresó por completo. No regresé manejando a mi casa vacía. Conduje hasta la zona industrial a las afueras de la ciudad, a unas bodegas de almacenamiento oxidadas y olvidadas. Había rentado la unidad bajo un nombre falso hace 5 años, un hábito de mi tiempo operando en territorios hostiles. Levanté la pesada cortina de metal y entré en la oscuridad, tirando de una sola cadena para encender el foco del techo. El sótano de mi casa albergaba mi rifle, pero esta bodega contenía todo mi sistema operativo. Abrí 3 pesadas cajas militares. Adentro estaba el equipo que no existía en ningún registro gubernamental, ópticas de visión nocturna, bloqueadores de comunicación encriptados, munición subsónica especializada diseñada para penetrar vidrio reforzado sin alterar la trayectoria de la bala. Pasé las siguientes 4 horas preparándome. Desarmé mi rifle y lubriqué cada una de las piezas móviles hasta que el mecanismo cicló más suave que el cristal. Cargué los pesados cartuchos de latón en los cargadores uno por uno, sintiendo el frío y mortal peso de cada bala. Al meter la mano en mi chaleco táctico para revisar los cierres de las bolsas, mis dedos rozaron algo rígido. Lo saqué. Era un trozo de cartulina doblada. Lo abrí con cuidado bajo la dura luz amarilla. Era un dibujo que Sofía me había hecho antes de mi último despliegue. Era un hermoso y torpe dibujo en crayola de una tortuga verde. En la parte superior, con su letra desordenada y desigual, decía, regresa a casa a salvo, papi. Estoy contando los días. Mi pecho se agitó. Pasé el pulgar por las marcas de crayola verde. El recuerdo de su voz suave y tarareante resonó en mis oídos, seguido instantáneamente por la risa burlona y cruel de Beltrán, Lázaro y Quiroz. Doblé el dibujo con cuidado y lo coloqué justo sobre mi corazón, asegurándolo dentro del bolsillo interior de mi chaleco de combate. Ya estoy en casa, Sofía, susurré en la vacía habitación de concreto. Y voy a hacer que paguen. Al caer la noche, la lluvia había comenzado. Un aguacero denso y helado que vació las calles. Era el clima perfecto para cazar.
Había hackeado la frecuencia de los despachadores de la policía usando un desencriptador portátil para rastrear las ubicaciones de las patrullas. El oficial Beltrán estaba fuera de servicio. Pero los hombres como él no se van a casa con sus familias. Salen a buscar problemas. Rastreé su vehículo personal hasta un sórdido distrito industrial cerca de los muelles. Estacionó su auto detrás de una empacadora de carne abandonada. Era un lugar conocido por ser sede de partidas ilegales de póker de altas apuestas manejadas por cárteles locales. El tipo de lugar al que va un policía corrupto a cobrar sus sobornos y a beber licor caro mientras la ciudad duerme. Estacioné mi motocicleta a 3 cuadras de distancia, oculto por completo en las sombras de un puente a desnivel. Me colgué la pesada bolsa impermeable del rifle a la espalda y comencé la lenta y silenciosa escalada por la oxidada escalera de incendios del edificio de enfrente. La lluvia me golpeaba la cara como pequeñas agujas, pero no parpadeé. Llegué al techo plano cubierto de alquitrán y dejé mi bolsa. Estaba a exactamente 730 metros de la gran ventana cubierta de mugre de la oficina superior de la empacadora de carne. Extendí mi tapete de goma, instalé el bípode y deslicé el pesado rifle en posición. A través de la mira térmica, el mundo se convirtió en un lienzo de naranjas y rojos brillantes. Encontré la ventana. Adentro, 4 hombres estaban sentados alrededor de una mesa jugando cartas. Acerqué la imagen hasta que la retícula descansó perfectamente en el centro de la frente del oficial Beltrán. Se estaba riendo, arrojando fichas a la mesa. No tenía idea de que ya era un fantasma. La lluvia era una cortina constante y helada contra el techo de alquitrán. Ajusté el anillo de aumento de mi mira térmica, limpiando una gota de agua helada del lente. 750 metros. El viento soplaba de forma transversal desde el este a 11 km por hora, cortando violentamente a través de las oxidadas torres industriales del distrito empacador. Giré la torreta de elevación de mi mira, los clics mecánicos apenas eran audibles sobre el estruendo de la tormenta. A través de la pantalla verde y naranja brillante de mi mira, el oficial Beltrán estaba sentado, completamente relajado. Estaba bebiendo algo oscuro de un vaso corto y pesado, echando la cabeza hacia atrás riéndose mientras arrojaba una pila de fichas de póker sobre la mesa de madera. ¿Esa risa? Era el mismísimo sonido arrogante y cruel que acechaba cada uno de mis segundos de vigilia. El sonido que devoró los últimos y aterrorizados gritos de mi hija en aquel lago helado. Mi agarre se tensó en la empuñadura del rifle hasta que mis nudillos se volvieron completamente blancos. Un hombre inferior, un civil impulsado por la rabia ciega, habría hecho el disparo en ese mismo momento. Un solo y suave tirón del gatillo y el cerebro de Beltrán quedaría pintado en la pared de bloques de cemento detrás de él. Estaría muerto antes de que el estallido supersónico del rifle siquiera alcanzara el cristal roto de la ventana. Pero no quería que muriera pacíficamente. Eso sería un insulto para Sofía. Necesitaba que entendiera el terror absoluto de las aguas oscuras. Necesitaba que supiera que el diablo había venido a cobrar la deuda que debía. Controlé mi respiración, acomodándome en la familiar y gélida quietud del trance del francotirador. Inhalar profundamente, exhalar por completo, pausa al final del aliento. La retícula iluminada se desvió ligeramente con los latidos de mi corazón, para finalmente descansar con precisión sobre el grueso cristal mugriento de la ventana, a tan solo 7 centímetros a la izquierda del rostro de Beltrán. Apreté lentamente el gatillo de 2 etapas. El rifle rugió, un golpe suprimido pero violento que estrelló la culata contra mi hombro con una fuerza brutal. El pesado casquillo de latón salió expulsado automáticamente, girando hasta caer en un charco de lodo junto a mi codo. A 730 metros de distancia, la gruesa ventana industrial se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos brillantes y mortales. La bala de precisión rasgó el aire, destrozando por completo el vaso de whisky directamente de la mano derecha de Beltrán, rociando su rostro con afilados cristales y alcohol. A través de la óptica térmica, la habitación estalló en un caos absoluto y frenético. Los 3 matones del cártel que jugaban a las cartas con él se arrojaron violentamente al suelo, gritando y derribando la pesada mesa de madera para usarla como barricada improvisada. Pero el oficial Beltrán se quedó congelado. Por un agónico y hermoso segundo, simplemente miró su mano vacía y sangrante con total confusión. Luego la realidad se desplomó sobre él. Era policía. Sabía exactamente lo que significaban una ventana destrozada y un vaso explotando.
Sabía cómo se veía el ataque de un francotirador de precisión. Su rostro, brillando en naranja pálido en la pantalla térmica, se retorció en un horror puro y sin filtros. Retrocedió a gatas preso de un pánico ciego, resbalando en el alcohol derramado y los vidrios rotos. Gateó sobre sus manos y rodillas como un insecto patético y asustado hacia la densa sombra de un pilar estructural de concreto. «No puedes alejarte nadando de mí, Beltrán», susurré en el viento helado, manteniendo mi ojo pegado a la mira. «Para ti ya no hay orilla». Asomó la cabeza por detrás del pilar de concreto con el pecho agitado. Sus ojos estaban muy abiertos, frenéticos, escaneando la oscuridad total de la tormenta afuera de la ventana destrozada. Sacó su arma de cargo de la funda sobaquera y apuntó a ciegas hacia la noche. Le temblaban las manos con tanta violencia que casi deja caer el arma. Fue un gesto inútil y desesperado. No podía verme. Ni siquiera podía comprender que lo estaba cazando. Ajusté mi puntería, moviendo la retícula hacia abajo y a la derecha. Lo dejé saborear el miedo asfixiante durante exactamente 5 segundos más. Quería que sintiera el mismo terror impotente y sin aliento que sintió mi niñita cuando el agua se cerró sobre su cabeza. 1, 2, 3, 4, 5. Apreté el gatillo de nuevo. La segunda bala cortó perfectamente a través de la tormenta aullante, atravesando el espacio imposible entre el marco irregular de la ventana y el pilar de concreto. La bala lo golpeó justo en el centro del pecho, doblando su pesado cuerpo hacia atrás como una muñeca rota. Se derrumbó contra el suelo y su arma cayó inútilmente en la oscuridad. No se volvió a levantar. No me quedé esperando a ver cómo los matones del cártel corrían hacia la puerta. Accioné suavemente el cerrojo, atrapé el humeante casquillo de latón en el aire antes de que pudiera golpear el techo y lo deslicé en el bolsillo de mi chaleco táctico. No dejo casquillos. No dejo evidencia. Soy un fantasma. Desarmé el rifle con practicada velocidad mecánica, empaqué las piezas de forma segura en el pesado estuche Pelican y desaparecí por la escalera de incendios oxidada bajo la lluvia torrencial. Para cuando llegué a mi motocicleta escondida en el callejón, el escáner policial encriptado cobró vida de repente en mi audífono. La voz de la despachadora era completamente frenética, rompiendo los protocolos, gritando sobre la estática. «Oficial caído. Tenemos un oficial caído en el distrito de empacadoras. Disparos. Trauma masivo. El sospechoso es desconocido. Repito, sospechoso desconocido». Me puse el casco negro y arranqué el silencioso motor eléctrico. El capitán Mendoza y su corrupta delegación estaban a punto de pasar una noche muy larga y muy aterradora. Un monstruo muerto, quedaban 3. El escáner policial en mi audífono era una sinfonía de terror absoluto. Las sirenas aullaban mientras voces frenéticas hablaban unas encima de las otras. Entonces, una sola voz áspera se abrió paso entre el caos, sin aliento y temblorosa. Era el oficial Lázaro. Estaba gritando por refuerzos tácticos, con su arrogancia por completo borrada por la fría realidad de la bala de un francotirador. El miedo es una enfermedad hermosa y altamente contagiosa. Sonreí en la oscuridad. Lázaro no regresó a la delegación central. Un cobarde como él, al darse cuenta de repente de que su compañero acababa de ser ejecutado a través de una ventana reforzada desde casi 1 kilómetro de distancia, solo hace una cosa predecible: corre a un hoyo profundo y se echa la tierra sobre la cabeza para esconderse. Rastreé la señal del GPS de su patrulla utilizando el mismo desencriptador digital de grado militar que usé para encontrar a Beltrán. El punto azul brillante en mi pantalla se aceleró frenéticamente fuera de los límites del municipio. Corría hacia una casa de seguridad remota de concreto que el departamento utilizaba para testigos altamente protegidos. La casa de seguridad estaba construida como un búnker subterráneo. Estaba al final de un largo camino de grava lodosa, rodeada de espesos pinos. Tenía paredes de bloques de cemento gruesos, puertas reforzadas con acero pesado y ventanas pequeñas y estrechas cubiertas con rejillas de hierro macizo. Lázaro estacionó su patrulla a la mitad del descuidado césped delantero. Dejó la puerta del conductor abierta de par en par, y la luz interior iluminó la lluvia que caía mientras corría frenético para meterse tras los pesados cerrojos. Lo observé desde la espesura del bosque a 275 metros de distancia.
La fuerte y helada lluvia ocultaba la firma térmica de mi equipo táctico, volviéndome completamente invisible en la oscuridad de los árboles. Me bajé lentamente al lodo húmedo, apoyando mi pesado rifle sobre un tronco cubierto de musgo. No quería simplemente dispararle a través de la pared. Mis balas perforantes podían atravesar fácilmente los bloques de cemento baratos de la casa de seguridad, pero eso era demasiado rápido. Demasiado indoloro. Tenía que escuchar los ecos de su propia crueldad antes del fin. Tenía que entender por qué las sombras venían por él. Abrí mi estuche de laptop a prueba de agua, balanceándolo con cuidado sobre mi rodilla en el lodo. Con unas rápidas pulsaciones, hice de puente en la conexión digital entre mi desencriptador portátil y la torre de transmisión de comunicaciones policiales locales ubicada a pocos kilómetros de distancia. Aislé el canal de radio encriptado específico asignado al radio portátil de hombro de Lázaro. Observé cómo la barra de progreso verde en mi pantalla ruda se llenaba lentamente al 100% mientras la lluvia helada me bañaba las manos entumecidas. Dale like, suscríbete para más historias de traición y comenta de qué ciudad o país nos ves, porque la justicia psicológica que estaba a punto de entregarle a este oficial corrupto iba a ser completamente despiadada. Una vez que tuve control administrativo total sobre su radio, bloqueé los controles de volumen externos. No podría bajarle y no podría apagarlo. Abrí el archivo de audio que había extraído del reloj inteligente dañado de Sofía. La grabación exacta y horripilante de los últimos momentos de mi niñita. Configuré el software para que se reprodujera en un bucle infinito, respiré hondo y presioné la tecla de transmisión. A través de mi mira térmica de francotirador, observé la silueta naranja brillante de Lázaro caminando frenéticamente de un lado a otro dentro de la pequeña y resonante habitación de concreto. De repente, se congeló. El audio empezó a sonar a todo volumen desde el radio amarrado a su pecho. Al principio, era solo el suave sonido del agua del lago y mi niñita tarareando su nerviosa y hermosa canción. Luego llegaron las botas crujiendo en la grava, y después, las inconfundibles risas crueles de Lázaro, Beltrán y Quiroz. A través de la mira térmica, vi cómo la silueta de Lázaro se llevaba violentamente las manos a los oídos. Tropezó hacia atrás, derribando una pesada silla de madera. Frenéticamente se arrancó el pesado radio de su cinturón táctico, con los dedos torpes en las perillas de volumen. Como no se apagaba, lo lanzó con violencia contra la pared de bloques de cemento, pero los radios de grado militar de la policía están diseñados para sobrevivir explosiones. La gruesa carcasa de plástico no se rompió. El audio seguía reproduciéndose. Los gritos aterrorizados de Sofía mezclados con el fuerte y violento chapoteo del lago helado se reproducían una y otra vez en un bucle interminable y agónico. Lázaro estaba atrapado en una jaula de concreto bajo llave con sus propios pecados imperdonables. La presión psicológica lo estaba quebrando. No podía soportar el aplastante peso de la culpa y no podía lidiar con el miedo asfixiante a lo desconocido. Necesitaba saber de dónde venía la transmisión. En un momento de absoluta y ciega desesperación, Lázaro cometió el último y fatal error de su miserable vida. Gateó a gatas hacia la ventana estrecha enrejada para mirar hacia afuera. Levantó lentamente la cabeza, asomándose hacia la oscuridad a través de una brecha diminuta de 5 centímetros entre los barrotes de acero macizo. Sus ojos estaban muy abiertos y frenéticos, escaneando el oscuro bosque empapado por la lluvia. Controlé mi respiración, jalando firmemente la culata mojada de mi rifle contra mi hombro. La retícula iluminada descansaba a la perfección sobre la pequeña brecha entre los barrotes de hierro, directamente en línea con su frente. Exhalé por completo, dejando que la lluvia fría, el viento y la ira se desvanecieran en un túnel silencioso y sumamente enfocado. Apreté suavemente el gatillo de 2 etapas. El pesado rifle pateó violentamente contra mi hombro. La bala subsónica especializada zumbó en silencio a través de la lluvia helada, pasando perfectamente a través del espacio de 5 centímetros y la reja de acero. El cristal reforzado se hizo añicos hacia adentro en una lluvia de fragmentos plateados. La brillante silueta de Lázaro colapsó al instante, cayendo del marco de la ventana y chocando pesadamente contra el suelo de concreto. El radio en el suelo seguía reproduciendo los últimos momentos de mi hija, pero Lázaro no volvería a escuchar nada nunca más. 2 monstruos eliminados, quedaban 2. Esperé exactamente 15 minutos en el lodo congelado para asegurarme de que el capitán Mendoza no hubiera despachado en secreto a un equipo táctico silencioso para seguir a Lázaro a la casa de seguridad.
El oscuro bosque permaneció en total quietud, a excepción del viento aullante y la lluvia torrencial. Empaqué mi rifle en su estuche impermeable y me moví en silencio a través del campo enlodado, colándome por la ventana destrozada hacia el búnker para recuperar el radio hackeado y borrar mi huella digital. La casa de seguridad olía a ozono, cobre y concreto húmedo. Lázaro yacía inmóvil en el piso. Me agaché y finalmente aplasté el ruidoso radio bajo el pesado tacón de mi bota de combate, silenciando el terrible audio. Pero al agacharme, un grueso sobremanila marrón se deslizó del bolsillo interior del chaleco táctico de Lázaro. Estaba sellado con un sello rojo de evidencia policial altamente clasificada. Lo abrí de un tirón e iluminé los documentos doblados de adentro con mi pequeña linterna táctica de luz roja. El aliento se me cortó en seco. Miré los manifiestos de carga, los números de ruta de cuentas bancarias en paraísos fiscales y las detalladas fotografías de vigilancia de una bodega abandonada ubicada justo al lado de la Escuela de Necesidades Especiales de Sofía. El ahogamiento no había sido una broma cruel que salió terriblemente mal. Sofía había visto accidentalmente algo que nunca debió ver. Asesinaron a mi hija autista para silenciar a una testigo. Mi sangre se heló por completo al darme cuenta de que el capitán Mendoza dirigía un imperio criminal masivo y que mi guerra apenas comenzaba. El haz rojo de mi linterna táctica parpadeó sobre los documentos arrugados que acababa de sacar del chaleco de Lázaro. Estaba de pie en la gélida casa de seguridad salpicada de sangre, con la lluvia fría soplando a través de la ventana destrozada, pero ya no sentía el frío. Sentía una claridad absoluta y aterradora. Mis manos, que habían estado perfectamente firmes cuando apreté el gatillo, de repente empezaron a temblar. Los papeles eran registros de vigilancia y manifiestos de envío altamente clasificados. Pero no eran asuntos oficiales de la policía. Eran el plano detallado de una masiva operación ilegal de contrabando de armas. Las fechas, las horas, los pagos multimillonarios de cientos de millones de pesos, todo canalizado a través de cuentas offshore controladas directamente por el capitán Mendoza. Pero lo que hizo que mi estómago se convirtiera en un bloque de hielo sólido fue la ubicación enlistada en cada uno de los manifiestos. Era una enorme bodega industrial abandonada situada justo adyacente al lago local. El mismo lago donde la Escuela de Necesidades Especiales de Sofía llevaba a los niños a sus caminatas semanales por la naturaleza. El lago exacto donde la encontraron flotando. Pasé mi dedo enguantado sobre la última entrada. La fecha era exactamente hace 4 semanas. El mismo día que mi niñita se ahogó. El registro detallaba una entrega masiva de armas de cientos de millones de pesos programada para las 4 de la tarde. La grabación del reloj inteligente de Sofía había comenzado a las 4:12 de la tarde. La repugnante verdad cayó sobre mí como un muro de concreto. Esto no fue un trágico accidente. Esto ni siquiera fue una broma cruel y retorcida que llegó demasiado lejos. Mi hermosa e inocente hija se había alejado de su grupo, atraída por los patrones de las ondas en el agua, y accidentalmente había presenciado un intercambio de armas del cártel orquestado por los mismos oficiales de policía que habían jurado proteger su ciudad. Ella era autista. No entendía lo que estaba viendo. Solo estaba contando sus pasos. Pero Beltrán, Lázaro y Quiroz la habían visto observándolos. Y el capitán Mendoza, sentado a salvo detrás de su pesado escritorio de madera en la delegación, había dado la orden de silenciar a una testigo de 10 años. La ahogaron para proteger su dinero sucio. Ahogaron mi mundo entero para mantener su secreto a salvo. Doblé los documentos con cuidado y los deslicé en la bolsa impermeable de mi chaleco táctico, justo al lado del dibujo en crayola de la tortuga verde. Mi respiración se desaceleró. La rabia que había estado hirviendo dentro de mí desde el momento en que bajé del avión, de repente se endureció en algo infinitamente más peligroso. Se convirtió en una máquina fría y calculadora. Ya no solo quería matarlos. Quería desmantelar su imperio por completo, exponer su corrupción al mundo y quemar su legado hasta los cimientos. Pero yo era solo un hombre, un fantasma operando en las sombras. Necesitaba un arma que las balas no podían proveer. Necesitaba que la ley terminara lo que el francotirador había empezado. Pasé por encima del cuerpo de Lázaro, borré mis huellas digitales de la computadora principal de la casa de seguridad y me desvanecí de vuelta en la tormenta helada. Para el amanecer, la ciudad estaba en absoluto caos. El ciclo de noticias transmitía cobertura ininterrumpida.
2 policías condecorados habían sido asesinados en menos de 12 horas. El alcalde había declarado el estado de emergencia. Unidades tácticas fuertemente armadas bloquearon cada intersección principal, estableciendo retenes y revisando todos los vehículos que salían de los límites de la ciudad. El capitán Mendoza había utilizado a toda la fuerza policial como arma para cazarme, pintándome como un terrorista doméstico trastornado. Yo estaba sentado en el rincón oscuro de una fonda de 24 horas a las afueras de la ciudad, con una gorra de béisbol gastada calada sobre los ojos y una chamarra gruesa e intrascendente. Miraba la televisión sin volumen encima del mostrador. El capitán Mendoza estaba dando una conferencia de prensa en vivo, su rostro era una máscara de dolor prefabricado. Prometió a la ciudad que el monstruo responsable de asesinar a sus mejores oficiales sería cazado sin piedad. Bebí un sorbo de mi café negro, sintiendo la pesada arma de fuego cargada apretada contra mis costillas. Necesitaba moverme, pero no podía luchar yo solo contra toda una fuerza policial militarizada. Necesitaba a alguien dentro del sistema, alguien que ya supiera que la delegación estaba podrida. Saqué un pequeño teléfono desechable encriptado que había comprado la noche anterior. Había pasado horas cruzando registros judiciales públicos y quejas de asuntos internos contra el capitán Mendoza. Un nombre no dejaba de aparecer enterrado bajo montañas de casos desestimados y burocracia judicial, Amelia Vargas. Era una abogada defensora implacable y ferozmente independiente que había construido toda su carrera tratando de exponer la corrupción dentro de la delegación de Mendoza. Había presentado decenas de demandas por derechos civiles contra Beltrán, Lázaro y Quiroz, solo para que jueces corruptos las desecharan misteriosamente. Era una paria en la comunidad legal, odiada por la policía. Pero era la única persona en esta ciudad que odiaba al capitán Mendoza tanto como yo. Marqué a su número privado de la oficina. Sonó 3 veces antes de que contestara. Su voz era aguda, exhausta y profundamente suspicaz. Despacho legal de Amelia Vargas. Si llamas de la delegación para amenazarme de nuevo, tendrás que formarte en la fila. No soy policía, Amelia, dije en voz baja, manteniendo el volumen bajo para que la mesera no me escuchara. Pero soy la razón por la que el capitán Mendoza está a punto de volverse loco en la televisión en vivo. Hubo una pausa larga y pesada al otro lado de la línea. El ruido de fondo de papeles moviéndose en su oficina se detuvo por completo. ¿Quién es?, susurró, con la voz tensa. ¿Tienes idea de lo peligroso que es siquiera hacer esa afirmación en este momento? Media ciudad te está buscando. Están buscando a un fantasma. Respondí, tengo algo que has estado tratando de encontrar por 5 años. Tengo los manifiestos de envío físicos, los números de ruta en paraísos fiscales y la prueba irrefutable de que el capitán Mendoza dirige todo el cártel de armas de la costa. Amelia soltó un suspiro tembloroso. ¿Por qué me llamas? ¿Qué quieres? Quiero quemar su imperio hasta los cimientos, dije con una voz tan fría como el agua del lago que se llevó a mi hija. Pero necesito tu ayuda para asegurarme de que la evidencia no desaparezca cuando haya terminado con el resto de sus hombres. Veámonos en el viejo edificio del archivo municipal en 20 minutos, dijo al instante. Entra por el elevador de carga en el callejón. Si me estás mintiendo o si alguien te sigue, te entregaré personalmente a los federales. Entendido, dije, y colgué el teléfono. El juego había cambiado oficialmente. Me puse de pie, dejé un billete de 100 pesos en la mesa y salí bajo la lluvia torrencial. Me dirigía directo al corazón del territorio enemigo, y estaba a punto de descubrir si esta abogada era un escudo en el que podía confiar o una trampa que haría que me mataran. Dale like, suscríbete para más historias de traición y comenta de qué ciudad o país nos ves, porque la guerra estaba a punto de escalar hacia las calles. El viejo edificio del archivo municipal parecía muerto por fuera. La lluvia resbalaba por los muros de piedra agrietados. La mitad de las ventanas estaban oscuras y la entrada de carga oxidada en el callejón parecía no haber sido usada en años. Pero los lugares muertos son útiles. Los lugares muertos no hacen preguntas. Solo guardan secretos. Apagué la motocicleta a 2 cuadras y terminé el último tramo a pie. Llevaba la capucha baja, los hombros relajados y la mano derecha libre dentro de mi chamarra. Revisé cada línea de los techos, cada auto estacionado, cada reflejo en el cristal mojado de las puertas del callejón. Nadie se movió.
Ningún motor encendido por demasiado tiempo. Ningún brillo de cigarrillo en las sombras. Si Amelia me había vendido, la trampa estaba bien escondida. Llegué al elevador de carga y presioné el botón de llamada una vez. Nada. Luego, la vieja reja de metal traqueteó y el elevador descendió gimiendo desde algún lugar arriba. Cuando se abrió, Amelia estaba parada adentro, sola, con una mano en la reja y la otra sosteniendo una pistola compacta apuntando directo a mi pecho. Era más baja de lo que esperaba, pero sus ojos eran agudos y firmes. Sin pánico, sin movimientos desperdiciados. Manos donde pueda verlas, dijo. Las levanté lentamente. Justo. ¿Viniste solo? Sí. Date la vuelta. ¿Lo hice? Me revisó rápida y profesionalmente, encontrando el arma bajo mi chamarra y el cuchillo en mi espalda. Cargas acero suficiente para una pequeña guerra, dijo. Estoy en una. Me estudió durante un largo segundo, y luego bajó la pistola lo suficiente como para dejarme entrar. Si esto es mentira, Víctor, no vas a salir de este edificio. La reja del elevador se cerró de golpe. Nos arrastró hacia arriba por un conducto que chillaba con cada piso. Observé a Amelia bajo la tenue luz amarilla. Parecía exhausta, como si llevara años librando la misma batalla armada únicamente con papeles y terquedad. Cuando el elevador se detuvo, me condujo a una enorme sala de registros llena de estanterías de acero, archiveros rotos y pilas de viejos archivos de la ciudad. Una sola lámpara de escritorio iluminaba la mesa del centro. El resto del piso era devorado por la oscuridad. Ponlo ahí, dijo. Saqué el sobre de Lázaro de mi chamarra y lo dejé bajo la luz. Amelia no lo tocó al principio. En su lugar, me miró a mí. Antes de abrir eso, quiero la verdad. ¿Mataste a Beltrán y a Lázaro? Sí. Apretó la mandíbula, pero no se inmutó. Entonces, el capitán Mendoza dice la verdad en algo. No, dije en voz baja. Está contando la parte que lo ayuda a sobrevivir. Eso la hizo hacer una pausa. Abrió el sobre. Al principio, escaneó los documentos como abogada, rápida, controlada, escéptica. Luego sus ojos redujeron la velocidad. Volteó de nuevo a la primera página, luego a los manifiestos de carga. Después los números de cuenta, luego las fotos de vigilancia de la bodega junto al lago. Su rostro cambió. Por fin cometió un error, susurró. No, lo cometieron sus hombres. Amelia dejó los papeles con cuidado, como si pudieran explotar. Estos códigos de cuenta vinculan a Mendoza directamente a transferencias extraterritoriales. Estas fechas coinciden con desapariciones de pruebas selladas de 3 casos de homicidio. Y esta bodega, tragó saliva. Metí una solicitud de registro sobre ese lugar hace 2 años. El archivo desapareció. No era solo contrabando, dije. Sofía vio algo ahí. Amelia levantó la vista. ¿Sabes eso? Asentí una vez. No la mataron porque se alejó demasiado. La mataron porque Beltrán, Lázaro y Quiroz pensaron que una niña había visto demasiado. La habitación se quedó muy quieta. Amelia cerró los ojos un momento y, cuando los volvió a abrir, ya no quedaba rastro de duda en ella. Entonces, esto es más grande que corrupción policial. Esto es asesinato organizado. Siempre lo fue. Caminó una vez alrededor de la mesa, pensando a toda velocidad. Si llevamos esto directo a los fiscales locales, Mendoza lo entierra. Si se lo mandamos a la policía estatal, le dan el pitazo antes de actuar. Si vamos con los federales, necesitamos tiempo, cadena de custodia y una forma de probar que los archivos son auténticos. Puedo conseguir más. Lo sé, dijo, mirándome a los ojos. Eso es lo que me preocupa. Antes de que pudiera contestar, su teléfono vibró en la mesa. Miró la pantalla y se puso pálida. ¿Qué pasa? Pregunté. Ese edificio frente a la fonda. Dijo. La cámara de tráfico de la ciudad captó tu cara bajo el toldo cuando hiciste la llamada del teléfono desechable. Mendoza mandó tu imagen a cada patrulla del condado hace 20 minutos. Caminé hacia la oscuridad sin ventanas en la orilla del salón.
¿Qué tan rápido puede acordonar esta área? Ya lo hizo. Como si la ciudad la hubiera escuchado, las sirenas distantes comenzaron a sonar afuera. Una, luego tres, luego muchas más. Se escuchó el siseo de las llantas sobre el pavimento mojado allá abajo. Puertas azotándose. Amelia apagó la lámpara del escritorio de inmediato. Todo el piso de archivos desapareció en la negrura. Elevador de carga, susurré. Demasiado obvio. Mandará al primer equipo ahí. Agucé el oído. Botas abajo. Metal resonando en el hueco del ascensor. Estática de radio. Están adentro, dije. Lo sé. Amelia me agarró de la manga y me jaló entre dos pasillos de estantes, moviéndose rápido por el laberinto como si lo hubiera memorizado. Nos detuvimos en una jaula de registros bajo llave en la pared del fondo. Se arrodilló, abrió un panel en el suelo escondido bajo una caja de archivos rota y me miró hacia arriba. ¿Confías en mí? No, dije. Bien. Métele. Un estrecho túnel de mantenimiento corría bajo el piso de los archivos. Olía a polvo, aceite y concreto húmedo. Amelia se metió primero y yo la seguí, cerrando el panel de nuevo sobre nosotros justo cuando pasos pesados retumbaron por toda la sala de arriba. Voces gritaron, revisen cada pasillo. Chequen las jaulas. El rayo de una linterna atravesó una rendija en el panel del piso, y luego siguió de largo. En el túnel a oscuras, Amelia gateó hacia adelante y habló en un susurro. Hace 3 años, un auditor de la ciudad descubrió que faltaba dinero de los fondos de reurbanización. 2 días después, lo arrestaron con cargos falsos de fraude. Su esposa me contrató. Empecé a escarbar. Todos los caminos llevaban a Mendoza. ¿Cuántos jueces son corruptos? Pregunté. Al menos 2, tal vez más. ¿Y Quiroz? Él es el perro de ataque de Mendoza. Cuando la intimidación falla, Mendoza manda a Quiroz. Llegamos a una intersección donde el túnel se dividía en 2. Amelia se detuvo y volteó hacia mí. Incluso en la oscuridad, podía ver la tensión en su rostro. Hay algo más, dijo. No te lo dije por teléfono porque necesitaba ver si la evidencia era real. Dilo. Quiroz no está escondido, dijo. Lo van a mover mañana en la noche. ¿A dónde? En papel es un convoy de traslado federal, pero es falso. Mendoza lo está reubicando a un sitio de seguridad privado fuera de la ciudad hasta que esto se calme. Una fría calma se apoderó de mí. ¿La ruta? Todavía no tengo el mapa final. Lo tendrás. Se me quedó mirando por un momento. Víctor, una vez que te dé esa ruta, ya no habrá forma de fingir que tengo las manos limpias. Nunca hubo nada limpio, dije. Sobre nosotros, un fuerte estruendo hizo caer polvo del techo del túnel. Ya estaban destrozando la habitación. Amelia me guió hasta una escalera de acero y empujó una escotilla en el otro extremo del ducto de mantenimiento. Emergimos a un estrecho cuarto de calderas en la parte trasera del edificio. El aire era caliente y metálico. Una vieja puerta de servicio trasera estaba medio bloqueada por unas tuberías rotas. Me moví hacia ella, pero me detuve. A través del pequeño vidrio reforzado con alambre, vi luces rojas y azules parpadeando bajo la lluvia. 2 patrullas cubrían la salida del callejón. Los oficiales se estaban desplegando con rifles. Amelia también los vio. No podemos ir por ahí, dijo. No, respondí, mirando ya hacia arriba las tuberías expuestas, la jaula de la escalera y la vieja escotilla de acceso al techo a 6 metros por encima de nosotros. Pero ellos acaban de cometer su error. Ajusté la correa del estuche del rifle más fuerte cruzando mi espalda y miré a Amelia. Consígueme la ruta de Quiroz. Ella asintió secamente con la cabeza una vez. Luego alcancé la escalera y comencé a trepar hacia el techo. La lluvia pasó de ser un aguacero constante a una cortina cegadora de agua para cuando llegué al techo del edificio de archivos. El viento helado azotaba a través de la superficie plana de alquitrán, rasgando mi chamarra. No dejé de moverme. Corrí agachado hacia el borde, cayendo sobre una rodilla detrás del muro bajo del parapeto. Abajo,
El callejón era un mar caótico de luces rojas y azules parpadeantes. El capitán Mendoza había enviado a 3 unidades tácticas a acordonar el perímetro, pero estaban buscando a un hombre a pie. No estaban mirando hacia arriba. Saqué un gancho de agarre silencioso modificado de mi equipo táctico, lo anclé a un pesado tubo de ventilación de acero y me balanceé en el vacío sobre el callejón adyacente. Caí en el techo del edificio de junto, corté la cuerda y me desvanecí en la tormenta mucho antes de que el primer policía siquiera llegara al cuarto de Calderas. Pasé las siguientes 20 horas completamente fuera del radar, escondido dentro de un oxidado túnel de mantenimiento de metro abandonado debajo del distrito financiero. Limpié mi equipo. Revisé mis municiones y esperé la llamada de Amelia. Exactamente a las 4 de la tarde, el teléfono desechable vibró contra el concreto húmedo. «Tengo la ruta», crepitó la voz de Amelia por la línea encriptada. Sonaba exhausta, pero absolutamente decidida. Mendoza no está usando un convoy policial rotulado. Es demasiado visible. Está trasladando a Quiroz en un transporte táctico fuertemente blindado disfrazado como un camión de servicios de la ciudad. Lo llevarán a un complejo seguro fuera del estado. «¿Cuál es la ruta de extracción?», pregunté, abriendo un mapa digital de la ciudad en mi laptop de uso rudo. «Están evitando las autopistas. Hay demasiadas cámaras», respondió. «Van a tomar el viejo corredor industrial del centro. Pasarán por el paso a desnivel de la avenida 4 en exactamente 45 minutos. Víctor, hay 6 operadores SWAT fuertemente armados dentro de ese camión con él. Llevan placas de cerámica nivel 4. No puedes simplemente abrirte paso a tiros contra eso». «No me voy a abrir paso a tiros contra ellos», dije, con mi voz completamente vacía de emoción. «Voy a hacer que abran la puerta». Colgué el teléfono y comencé a empacar mi equipo. El corredor industrial era un cementerio de fábricas abandonadas y calles estrechas con muros de concreto. Era un cuello de botella ineludible y perfecto. Era una zona de muerte. Llegué al paso a desnivel de la avenida 4:30 minutos antes que el convoy. La calle era angosta, flanqueada por imponentes muros de ladrillo y profundas sombras en las entradas. No necesitaba mi rifle de francotirador para esta operación. Necesitaba un caos absoluto y abrumador. Estacioné una grúa de arrastre pesado robada cruzada en diagonal a la salida del paso a desnivel, bloqueando el camino por completo. Destruí las luces de la calle a tiros, sumergiendo el corredor en una oscuridad total, a excepción del resplandor naranja de la ciudad reflejándose en el pavimento mojado. Subí por la escalera de incendios oxidada de una fábrica textil abandonada. Posicionado en un balcón de acero en el segundo piso justo sobre la zona de muerte, saqué de mi bolsa mi rifle de asalto táctico de cañón corto con silenciador y le cargué un cargador con balas incendiarias perforadoras de blindaje. No quería matar a los operadores del SWAT. Eran solo peones siguiendo órdenes, sin saber de la profunda podredumbre que llevaba su capitán. Solo quería al monstruo que se escondía detrás de ellos. 10 minutos después, el pesado retumbar de un masivo motor a diésel hizo eco en las calles mojadas. A través de mis gafas de visión nocturna, el falso camión de servicios parecía una fortaleza rodante. Un grueso blindaje de acero cubría las ventanas y unas pesadas llantas tipo Ron Flat trituraban el asfalto. El camión giró hacia el paso a desnivel y de inmediato pisó los frenos a fondo, las llantas masivas chillaron con violencia cuando el conductor descubrió la grúa que bloqueaba su paso. En el momento en que el camión se detuvo, desaté el infierno. No apunté a la cabina. Apunté directamente al inmenso bloque del motor del camión. Apreté el gatillo, enviando una devastadora ráfaga de 3 rondas de munición incendiaria a través de la pesada parrilla de acero. Las balas especializadas detonaron dentro del compartimiento del motor con un ensordecedor crujido metálico. Un denso y cegador humo blanco brotó al instante del cofre, devorando por completo la parte frontal del vehículo. El conductor entró en pánico y echó el camión en reversa. Tratando de retroceder para salir del paso a desnivel, busqué en mi chaleco, quité el seguro de una granada cegadora de grado militar y la dejé caer perfectamente por el estrecho hueco de la escotilla del techo de la cabina blindada. La explosión fue un trueno cegador y ensordecedor. El camión se detuvo en seco con una violenta sacudida. El conductor y el copiloto quedaron incapacitados al instante, completamente sordos y ciegos por el millón de bujías del estallido.
Pero la parte trasera del camión, el compartimiento blindado de tropas donde se escondía Quiroz, seguía sellada herméticamente. Contacto, nos atacan. Gritó una voz frenética por la frecuencia de radio que yo había hackeado. A través del humo espeso y arremolinado, las pesadas puertas traseras de acero del camión se abrieron de una patada. 3 operadores SWAT salieron a la estrecha calle. Con los rifles en alto, barrían la oscuridad. Estaban altamente entrenados, pero estaban peleando contra un fantasma en la oscuridad. Disparé un solo tiro de precisión al asfalto mojado directamente entre las botas del primer operador. La chispa y el sonido afilado del quiebre lo hicieron retroceder con violencia. Antes de que pudiera recuperarse, dejé caer 2 granadas de gas lacrimógeno directamente en el centro de su formación. La calle estrecha se llenó de inmediato con una espesa y asfixiante nube de gas químico. Los operadores SWAT tropezaron, tosiendo con violencia, con su visión por completo obstruida. Estaban desorientados, disparando al aire a ciegas, totalmente neutralizados sin que se derramara una sola gota de su sangre. A través de mis ópticas térmicas, vi la silueta masiva y aterrorizada del oficial Quiroz, que aún se encogía de miedo en la parte trasera del camión blindado. Tenía demasiado miedo como para salir hacia el humo. Creía que los muros de acero lo protegerían. Aseguré el rifle a mi espalda, agarré el barandal de acero del balcón y me dejé caer 6 metros en línea recta directo sobre el techo del camión blindado. El pesado golpe sordo de mis botas resonó dentro de la caja de metal. Quiroz gritó. Me balanceé sobre la parte trasera del camión, aterrizando silenciosamente en el asfalto mojado justo frente a las puertas abiertas. El gas lacrimógeno se arremolinaba a mi alrededor, aferrándose a mi máscara táctica. Quiroz estaba acorralado en la esquina más lejana del camión, con su arma de servicio temblando con violencia entre las manos. ¡Tú! Gritó Quiroz, su voz profunda y resonante se quebraba por el terror absoluto. Disparó 3 tiros alocados hacia el humo, pero le temblaban las manos demasiado para apuntar bien. Las balas sacaron chispas inofensivas en las paredes de concreto a mis espaldas. Caminé lentamente por la rampa de metal y entré en el camión. Dale like, suscríbete para más historias de traición y comenta de qué ciudad o país nos ves, porque la justicia a la que Quiroz estaba a punto de enfrentarse resonaría para siempre. Te reíste, Quiroz, dije suavemente, con la voz distorsionada y aterradora por la máscara de gas, cuando mi hija se ahogaba en la oscuridad. Te reíste. Dejó caer su arma descargada, cayendo de rodillas, sollozando sin control. Levanté mi arma. 3 monstruos menos, quedaba uno. Quiroz cayó de rodillas tan rápido que el piso de metal resonó bajo él. El humo todavía era espeso dentro del camión blindado. Estaba tosiendo, temblando, intentando hablar, pero el miedo le había triturado la voz. Unos segundos antes, se escondía detrás de acero blindado y hombres armados. Ahora se veía exactamente como lo que en verdad era, un cobarde que había confundido una placa con protección. Me acerqué. ¿Tú estabas ahí? Dije. Los ojos de Quiroz se movieron rápidamente por el camión, buscando alguna salida que no existía. Víctor, escúchame. No se suponía que pasara así. Esa frase me golpeó más fuerte que una bala. No se suponía que pasara así. Como si la muerte de mi hija hubiera sido un simple error en su cronograma. Como si el último aliento de Sofía hubiera sido una inconveniencia. Mi mano se apretó en el rifle. Ella no dejaba de decir que estaba contando, dije en voz baja. Estaba asustada. Y tú te reíste. Quiroz comenzó a llorar. Lágrimas de verdad. Sollozos feos y ahogados. Beltrán empezó. Lázaro la empujó primero. Yo les dije que pararan. Tú te reíste. Cerró los ojos. Esa era la respuesta. No grité. No me abalancé sobre él. Mi rabia había ido mucho más allá del ruido. Levanté el arma y Quiroz miró el cañón como si estuviera viendo hacia un agujero tallado en el fin del mundo. Mendoza, dije. ¿Dónde está? Los labios de Quiroz temblaron. Cuartel general, último piso, encierro táctico. Movió todo allá. Discos duros, efectivo, evidencia. Dice que si sobrevive a esta noche, todavía puede enterrarlo todo.
¿Quién más sabe? Nadie que importe. Los demás tienen miedo. Algunos huyeron. Tragó saliva duro. Víctor, por favor. Tengo hijos. Por un segundo, el mundo se paralizó. ¿Hijos? Acababa de recurrir a la única cosa que él había ayudado a destruir en mí. Tal vez pensó que la paternidad era un escudo. Tal vez pensó que decir esa palabra haría que yo bajara el rifle. En lugar de eso, hizo que el rostro de Sofía surgiera con tanta claridad en mi mente que apenas pude respirar. Su pequeño impermeable azul. Sus manos cuidadosas alineando los lápices de colores por tamaño. Su suave voz diciendo, estoy contando, papi. Apreté el gatillo una vez. El disparo fue corto y definitivo adentro del camión de acero. Después, solo quedó el pitido desvaneciéndose en el metal y el sonido de la lluvia afuera. Me quedé ahí un momento mirando el cuerpo, pero no sentí ninguna victoria. La muerte de Quiroz no traía a Sofía de vuelta. No le daba calor al lago. No borraba la grabación en el reloj. Solo despejó un escalón más en el camino que llevaba hasta Mendoza. Salí del camión cruzando el gas y el humo, atravesé el oscuro paso a desnivel y desaparecí antes de que las primeras patrullas de respaldo entraran al corredor. Una hora después, estaba afuera del cementerio. La lluvia también me había seguido hasta ahí, ahora más suave, un susurro frío sobre la piedra y el pasto. Las puertas estaban cerradas por la noche, pero los candados están hechos para la gente ordinaria. Escalé por encima del muro lateral y caminé entre filas de tumbas silenciosas hasta que encontré a Sofía. Su lápida era pequeña, demasiado pequeña. Me quedé de pie sobre ella con el agua goteando de mi chamarra y el lodo secándose en mis botas. Por un largo rato, no pude arrodillarme. Había cruzado ciudades bajo fuego cruzado, había visto a hombres morir a través de ópticas térmicas y me había arrastrado por el fuego en misiones que la mayoría de la gente jamás sabría que existieron. Pero estar de pie frente a esa piedra me agotó más que cualquier campo de batalla. Cuando finalmente bajé al césped mojado, algo dentro de mí se rompió por completo. Perdóname, susurré. Las palabras salieron ásperas, como si hubieran estado rasgando mi garganta durante días. Debí haber estado aquí. Debí haberlo visto. Debí haberlo sabido. La lluvia resbaló por las letras talladas de su nombre. Toqué la piedra con los dedos temblorosos. El francotirador en mí entendía de distancia, viento, sincronización, puntos de entrada, zonas de muerte. Pero el padre en mí no podía entender la cosa más simple de todas, cómo el mundo seguía moviéndose después de que Sofía dejara de respirar. Los autos aún pasaban por la carretera más allá del cementerio. Los semáforos aún cambiaban. Aún se servía café en las fondas. Aún había gente riendo en algún lugar. Se sentía mal. Se sentía insoportable. Apoyé la cabeza contra la piedra y dejé que el dolor me golpeara sin resistirme. No la rabia, no la misión, solo el dolor. Puro y aplastante. Lloré ahí, bajo la lluvia, como un hombre al que no le queda nada que proteger más que una promesa. Después de un rato, metí la mano en mi chamarra y saqué el dibujo doblado de la tortuga. El papel ya estaba gastado por haberlo llevado tan cerca del pecho. Lo abrí con cuidado y lo dejé en la base de la lápida, poniendo unas piedritas encima de las esquinas para que el viento no se lo llevara. Mañana, dije. Termina mañana. El teléfono desechable vibró en mi bolsillo. Me limpié la cara, me levanté lentamente y contesté sin mirar la pantalla. Era Amelia. Su voz era baja y urgente. Mendoza acaba de ordenar encierro total de emergencia. El cuartel general está sellado. Está quemando archivos en el subsótano de evidencia y está transfiriendo el resto a una sala de servidores secreta arriba. Sé dónde está, dije. Hay más, respondió. Descubrió que alguien filtró la ruta de Quiroz. Cree que fui yo. ¿Estás a salvo? Hubo una pausa. No, dijo. Y, Víctor. Si vas a ir por él, tienes que ir ahora. Para la mañana, no va a quedar nada que podamos exponer. Miré la tumba de Sofía una última vez. La lluvia había lavado el lodo de la piedra. Su nombre se veía limpio de nuevo.
Terminé la llamada, deslicé el teléfono de vuelta en el bolsillo y giré hacia el muro del cementerio. Las lágrimas se habían ido. El temblor se había detenido. El dolor había hecho lo que la ira no pudo, me afiló. Mendoza estaba dentro de su fortaleza, rodeado de hombres armados, puertas bajo llave y la falsa creencia de que el concreto podía salvarlo. Estaba equivocado. La sede de la Comandancia Central de la Policía se erguía en el centro de la ciudad como una gigantesca tumba de concreto. Estaba rodeada por una barda de acero de 3 metros, coronada de picos y bañada por el duro resplandor de los reflectores halógenos. El capitán Mendoza había convertido a la delegación entera en una fortaleza de paranoia. Oficiales tácticos armados patrullaban el perímetro en parejas, con sus rifles sostenidos firmemente contra el pecho. Estaban aterrorizados. Sabían que 3 de los suyos habían sido sistemáticamente borrados por un fantasma. Y sabían que el fantasma venía esa noche por la cabeza de la serpiente. Observé las rutas de patrullaje a través de mi mira térmica desde el techo de un estacionamiento cruzando la calle. No tenía tiempo para un asedio lento y metódico. Amelia estaba comprometida. Mendoza estaba quemando la evidencia de su cártel, y si yo no entraba antes del amanecer, el asesinato de Sofía quedaría enterrado para siempre bajo cenizas y discos duros borrados. Revisé los planos digitales que Amelia me había enviado antes de que su teléfono se desconectara. El edificio estaba fuertemente fortificado a nivel de piso, pero Mendoza había cometido un error crítico y arrogante. Creía que la amenaza entraría por la puerta principal. Había ignorado por completo el sistema de ventilación del techo que conectaba directo a los huecos centrales de los elevadores. Me colgué el rifle al hombro, me bajé la máscara táctica y disparé mi gancho de agarre silencioso cruzando la calle. El pesado garfio de acero mordió con fuerza el borde de concreto del techo del cuartel. Di un paso fuera de la orilla del estacionamiento y me columpié a través de la lluvia helada, con mi cuerpo enteramente devorado por la oscuridad. Aterricé sin ruido sobre el alquitrán mojado del cuartel de policía. Me moví como una sombra sobre el techo, burlando las cámaras de seguridad térmicas con una red de camuflaje especializada en absorción de infrarrojos. Llegué a la principal unidad de ventilación e intercambio de aire. La pesada rejilla de acero estaba asegurada con enormes tuercas industriales, pero una dosis concentrada de pasta de termita derritió los cerrojos en menos de 10 segundos. Tiré de la rejilla y me dejé caer al negro conducto de ventilación. El aire adentro estaba rancio y zumbaba con el sonido de los enormes ventiladores industriales. Gateé sobre mi estómago por 35 metros, el ducto de metal resonaba ligeramente bajo mi peso. Llegué a la intersección principal directamente encima del hueco del ascensor central. Saqué la cubierta del conducto y miré hacia el negro y grasiento abismo. Aseguré mi arnés de rappel a una pesada viga transversal y comencé el lento y silencioso descenso. Dale like, suscríbete para más historias de traición y comenta de qué ciudad o país nos ves. Porque la fortaleza estaba a punto de caer de adentro hacia afuera. Pasé de largo los pisos superiores, viendo cómo los números iluminados en las puertas del elevador cambiaban a medida que descendía más profundamente en el corazón de la delegación. Piso 12. Piso 10. Piso 8. Según la información de Amelia, Mendoza se había encerrado dentro del subsótano seguro de evidencia ubicado a 3 pisos bajo tierra. Cuando llegué a las puertas del subsótano, me detuve. Quedé suspendido en la oscuridad, escuchando con atención. Las pesadas puertas de acero hacia la sala de evidencia estaban directamente frente a mí. Podía oír el sonido débil y ahogado de una enorme trituradora industrial devorando papel, y la voz aguda y frenética del capitán Mendoza ladrando órdenes a los pocos hombres leales que le quedaban. Saqué una pequeña cámara de fibra óptica flexible de mi chaleco y la deslicé por la rendija de las puertas del elevador. La pequeña pantalla en mi muñeca se encendió. La sala de evidencia era un caos absoluto. Arrojaban montones de archivos a barriles en llamas. 2 guardias tácticos estaban parados con nerviosismo junto a la entrada principal con las armas desenfundadas. Y sentado detrás de un pesado escritorio de metal en el centro del cuarto, sudando a mares a través de su traje caro, estaba el capitán Mendoza. Tecleaba frenéticamente en una laptop, borrando los servidores bancarios del paraíso fiscal. Se creía intocable. Creía que las pesadas puertas de acero y los guardias armados podrían mantener al diablo afuera.
Guardé la cámara y saqué 2 granadas aturdidoras pesadas de mi chaleco. Ya no necesitaba ser silencioso. La infiltración había terminado. La ejecución había comenzado. Coloqué una carga de asalto direccional especializada directo en la ranura central de las puertas del elevador. Me anclé a la línea de rappel, saqué el detonador y me preparé para el impacto. El detonador en mi mano brilló con una suave luz verde en la oscuridad del pozo del elevador. A través de las gruesas puertas de acero, podía oír al capitán Mendoza gritándoles a sus hombres que movieran los últimos discos duros a su camioneta blindada. El zumbido de las trituradoras opacaba su voz. Creían que tenían tiempo. No sabían que el reloj se les acababa de terminar. Apreté el detonador. La carga direccional estalló hacia adentro con la fuerza de un trueno. Las pesadas puertas de acero del elevador se doblaron violentamente y se arrancaron por completo de sus bisagras, estrellándose contra el suelo de concreto del subsótano de evidencia en una nube de polvo cegador y metal triturado. Antes de que los 2 guardias tácticos siquiera pudieran procesar la explosión, arrojé las granadas aturdidoras a través del humo. La cegadora luz blanca y el estallido ensordecedor los tiró de espaldas contra la pared, haciendo que soltaran sus rifles y cayeran de rodillas agarrándose los oídos en absoluta agonía. Me balanceé a través de la apertura con mi línea de rappel, aterrizando perfecto en el suelo cubierto de escombros. Desenganché el mosquetón en un movimiento fluido y me llevé el rifle de asalto táctico al hombro. ¡Suéltenlas! Rugí sobre el zumbido de sus oídos. Los guardias estaban desorientados, tosiendo por el humo. Uno de ellos intentó manotear a ciegas buscando su arma reglamentaria. No dudé. Disparé 2 balas de goma no letales silenciadas directamente a su placa de pecho. El impacto le rompió las costillas y lo tiró al suelo de inmediato, donde se quedó jadeando en busca de aire. El segundo guardia levantó las manos en el aire de inmediato, aterrado. Pateé sus armas lejos hacia la oscuridad. Caminé a través del humo en espiral y el papel en llamas hacia el centro de la habitación. Los enormes barriles de fuego crepitaban, proyectando sombras violentas contra las paredes de cemento, pero el pesado escritorio de metal estaba vacío. La laptop estaba destrozada en el piso. El capitán Mendoza se había ido. Revisé el piso. Unas huellas de botas mojadas se alejaban del escritorio hacia una pesada salida de emergencia de acero reforzado en la parte trasera del subsótano. La puerta estaba entreabierta. La cerradura había sido volada a tiros violentamente desde adentro. Había usado la explosión como distracción para abandonar a sus hombres y huir. Activé mi radio encriptado. Amelia, ¿tienes ojos en el perímetro? La estática siseó en mi oído durante 3 agónicos segundos antes de que su voz la atravesara. Víctor, se dirige a la costa. No tomó una camioneta. Se mueve hacia el astillero abandonado en el muelle 9. Tiene una lancha rápida privada e irrastreable esperándolo. Entendido, dije, con la voz fría como el hielo. Víctor, espera, gritó ella. La policía estatal está a 3 minutos. Deja que se lo lleven. La evidencia está asegurada. No tienes que hacer esto. La ley asegura evidencia, Amelia, respondí, mirando fijamente la puerta de emergencia destrozada. La ley no entiende el silencio del lago. Yo sí. Corté la transmisión y salí a toda velocidad por la puerta de emergencia. Dale like, suscríbete para más historias de traición y comenta de qué ciudad o país nos ves, porque el juicio final estaba a punto de ser entregado en la niebla. La lluvia había cesado, pero una niebla marina espesa y asfixiante se había abierto paso desde las oscuras aguas para cuando llegué al astillero abandonado en el muelle 9. El aire olía a sal, hierro oxidado y madera podrida. Unos gigantescos contenedores de carga en descomposición se asomaban como montañas de acero en la neblina. Usé mi mira térmica, barriendo los muelles. La niebla era demasiado densa y esparcía la firma infrarroja. Tenía que cazarlo a la vieja usanza. Tenía que usar mis oídos. Caminé en silencio entre los contenedores de carga. Con el rifle en alto. El único sonido era el pesado golpeteo del agua oscura contra los pilones de madera. De repente, un fuerte chirrido metálico hizo eco en la niebla a unos 45 metros a mi izquierda. Era el sonido de una bota pesada resbalando sobre acero mojado. No corrí.
Me moví con una paciencia absoluta y aterradora, sorteando los contenedores oxidados como un fantasma. Llegué a la orilla del muelle. Ahí, posada a baja altura sobre el agua oscura, había una elegante lancha rápida negra. El motor ya estaba encendido e inactivo, y parado al borde del muelle de madera, tratando frenéticamente de desatar la pesada cuerda de amarre con sus manos temblorosas y ensangrentadas, estaba el capitán Mendoza. Su traje caro estaba roto, su rostro pálido y empapado de sudor. Respiraba con fuerza, aterrorizado, mirando de reojo sobre el hombro hacia la impenetrable niebla todo el tiempo. Sacó su pesado revólver reglamentario y apuntó a ciegas hacia la bruma. «¡Da la cara!», gritó Mendoza, con la voz quebrándose del más puro pánico. «Yo soy el capitán de esta ciudad. Soy intocable. ¿Me escuchas? Soy intocable». Salí de atrás del pesado contenedor de acero y la niebla se arremolinó alrededor de mis botas. Bajé mi rifle dejándolo colgar de su correa, y saqué mi pesado cuchillo de combate. «No eres intocable, Mendoza», dije con suavidad, mi voz cortando la niebla como una navaja. «Solo eres un hombre que ahoga niños por dinero, y ya te quedaste sin agua para esconderte». Mendoza se quedó mirando la fría y plana hoja de mi cuchillo de combate, con los ojos muy abiertos y enloquecidos por la bruma del astillero. Estaba arrinconado contra la orilla del muelle de madera. El agua oscura y helada lamía hambrienta los pilones a escasos centímetros detrás de sus caros zapatos de cuero. Ya no parecía un capitán. No parecía un hombre que controlaba el inframundo de toda una ciudad. Parecía exactamente lo que era, un cobarde patético y aterrorizado que por fin se había quedado sin lugares para esconderse. «No tienes que hacer esto, Víctor», tartamudeó Mendoza, con su pesado revólver temblando con tanta fuerza en su agarre que yo podía escuchar el cilindro interno repiqueteando. «Tengo dinero, millones, cuentas irrastreables. Te puedo dar todo. Puedo darte una nueva vida». No me detuve. Mis botas hicieron un ruido lento y deliberado contra la madera mojada. El francotirador en mí evaluó su postura. Sus rodillas estaban ligeramente dobladas hacia adentro. Su respiración era superficial y errática. Iba a apretar el gatillo por puro pánico ciego en exactamente 3 segundos. «No quiero una vida nueva, Mendoza», dije, con la voz apenas como un susurro sobre el sonido del mar. «Quiero a mi hija». 1, 2, 3. Mendoza gritó, apretó los ojos y disparó su pesado revólver a ciegas en la niebla. El fogonazo fue cegador, el estruendo ensordecedor hizo eco en los contenedores de envío oxidados. Pero yo ya me había ido. Antes de que la primera bala siquiera rasgara el espacio donde mi pecho había estado hacía un milisegundo, me lancé al suelo deslizándome de forma baja y agresiva por los tablones de madera resbaladiza. Barrí con el pie, estrellando mi pesada bota de combate con violencia detrás de sus rodillas. El impacto crujió como leña seca. Mendoza gritó de nuevo y sus piernas colapsaron por completo. Cayó de espaldas, agitando los brazos alocadamente mientras su cuerpo pesado chocaba contra el agua oscura y congelada haciendo un gigantesco y violento chapoteo. El revólver cayó inútilmente sobre el muelle de madera. Rompió la superficie del agua al instante, manoteando contra la corriente helada, jadeando por aire, arañando desesperadamente los pilones resbaladizos y cubiertos de algas. El traje caro que pensó que lo hacía intocable era ahora un pesado ancla saturada de agua que lo arrastraba hacia el fondo. «¡Ayúdame!», logró decir ahogándose y escupiendo agua salada mientras sus dedos resbalaban de la madera podrida. «Víctor, por favor. El agua está demasiado fría. No puedo nadar en esto». Caminé hasta el mismísimo borde del muelle y me arrodillé, con mi rostro por completo vacío de emoción. Saqué el reloj inteligente resistente al agua de mi chaleco táctico. Toqué la pantalla estrellada y le di play, sosteniendo la pequeña bocina sobre el agua oscura. El archivo de audio empezó a sonar. Los gritos aterrorizados de Sofía mezclados con el chapoteo pesado y violento en el lago. Y luego, la risa cruel e interminable de los hombres de Mendoza. Mendoza se quedó tieso en el agua helada, y sus ojos se clavaron en los míos a la par que el espeluznante sonido de sus propios pecados hacía eco entre la niebla. Darse cuenta de todo lo golpeó más fuerte que cualquier bala. No solo se estaba ahogando en el océano.
Se estaba ahogando en exactamente aquello que él había creado. Tenía 10 años, susurré en la bruma, deslizando de nuevo el reloj en mi bolsillo. Y estaba contando. Me puse de pie y le di la espalda al agua. No le disparé. No lo apuñalé. Solamente dejé que el océano helado e implacable hiciera exactamente lo que sus hombres le hicieron a mi niñita. Me alejé mientras sus manoteos lentos e inevitables se detenían, para ser tragado por completo por el silencio de la niebla. Para cuando el sol comenzó a salir sobre la ciudad, las pesadas nubes de tormenta por fin se rompieron, lanzando largas y doradas franjas de luz sobre el pavimento mojado. El ciclo de noticias era un caos absoluto. Amelia no había esperado a la mañana. Filtró la totalidad de los archivos encriptados de Lázaro, los números de las cuentas offshore y las fotos de vigilancia de la bodega a cada agencia federal importante y medio de comunicación de forma simultánea. La policía estatal hizo una redada en la delegación antes de que el sol saliera por completo. Cada policía corrupto, cada juez comprado y cada miembro del cártel atado al imperio de Mendoza estaba esposado para el mediodía. La podredumbre finalmente fue extirpada. No me quedé a ver los arrestos. Los fantasmas no pertenecen a la luz del sol. Empaqué mi pesado estuche Pelican en la parte trasera de una camioneta de mudanzas rentada y común en los límites de la ciudad. Bajé la ventana, dejando que el aire limpio y fresco de la mañana golpeara mi rostro. Por primera vez desde que bajé de ese avión, el aplastante y asfixiante peso en mi pecho se había ido. Saqué del chaleco el dibujo de crayola de Sofía de la tortuga verde. Los bordes estaban gastados y el papel suave por haber sido llevado tan cerca de mi corazón. Sonreí. Una sonrisa verdadera y genuina, y con cuidado lo coloqué en el asiento del pasajero junto a mí. Lo hicimos, Sofía, susurré suavemente. Papi al fin llegó a casa. Puse la camioneta en marcha y desaparecí por la carretera larga y vacía, dejando atrás la ciudad y al monstruo en el que tuve que convertirme para salvarla, muy lejos de mí. La historia ha terminado. ¿Qué viaje tan intenso ha sido? La lluvia ha cesado y la verdad al fin salió a la luz. Antes de que te vayas a otro vídeo, tengo una pregunta para ti. Si estuvieras en los zapatos de Víctor, de pie en ese muelle nublado, mirando hacia abajo al hombre que destruyó a tu familia, ¿hubieras apretado el gatillo, o dejarías que las aguas oscuras se lo llevaran, justo como lo hizo Víctor? Cuéntame tu decisión en los comentarios. Y ya que andas por ahí abajo, déjame saber desde qué ciudad o país nos estás viendo esta noche. Si esta historia te mantuvo al borde de tu asiento, por favor pícale suavemente al botón de suscribir y deja un like. De verdad ayuda a este canal a seguir dando vida a estas narrativas. Además, estaré leyendo todos y cada uno de los comentarios para planear nuestro próximo vídeo. ¿Qué tipo de historias intensas y emocionales te gustaría escuchar en la siguiente ocasión? ¿Quieres más venganza táctica militar, traiciones familiares silenciosas o tomas de poder corporativas impactantes? Déjamelo saber y las escribiré específicamente para ti. Hasta que nos volvamos a encontrar en la próxima y épica historia de suspenso, cuídense mucho y protejan a los que aman.